Están estudiando ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es un libro muy, muy interesante que tiene muchas cosas, pero en lo que nos toca hoy día, que es el final del capítulo 27, no, perdón, capítulo 21, capítulo 21 y comienzo del 22, digo 27 porque es 37, del 37 en adelante. Eh, Ocurre algo bien interesante con Pablo ya terminando el tercer viaje misionero. Y es algo que quizá el apóstol Pablo sabía, presentía que le iba a pasar, que le iba a suceder. Y lo podemos ver porque en el capítulo 20, un poco más atrás, a partir del versículo 22 y hasta el 25, dice algo bien interesante con respecto a lo que le iba a suceder. Van a aparecer todos los versículos, pero en mi pantalla yo no comparto al lado, sino que aparecen en mi pantalla, por eso está bien que esté destacada ahí, para que lo vean todos grande. Y en Hechos 20:22 dice esto: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo estaba convencido de que ya no iba a ver más a los que ya había venido viendo. Sabía que cuando llegara a Jerusalén le iban a pasar cosas difíciles. Y esto me hacía pensar, a pesar de todo eso, él quiso ir. Él sabía que tenía que ir. Dios le había puesto esa convicción en su vida. Y pensaba yo en hasta dónde llega la convicción en mi vida. A veces nosotros sabemos que tenemos que hacer cosas. Dios nos muestra claramente que tenemos que hacer cosas, pero a veces se nos presentan inconvenientes. Nosotros a veces como que damos un poco de marcha atrás y decimos, parece que no. Pero nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil, no porque al primer obstáculo, no. A veces se piensa, no, tenemos un obstáculo, algo está pasando, no es la voluntad del Señor. Él no decía eso. Él sabía que tenía que ir, estaba convencido. Y bueno, antes de que pase todo lo que vamos a ir ya al pasaje, había pasado algo con Pablo, ya lo habían tomado ahí, eh, y lo estaban acusando injustamente por algo que había sucedido. Lo estaban acusando de supuestamente introducir gentiles en el templo, o, profanar el, el lugar santo. En el templo, bueno, este es un dibujo más o menos que hay ahí del templo, y ahí está la parte al medio está el templo, y después hay un muro ahí que dice, muro que limitaba el acceso a los gentiles. Los gentiles no podían pasar de ese muro hacia adentro, los gentiles son los que no eran del pueblo judío. De ahí para adentro estaba permitido solo pasar a los judíos. Entonces estaban acusando a Pablo que Pablo había metido gente para adentro y todo. Y en esa pared que está ahí marcada, que separaba el atrio, que se llamaba el atrio o el patio de los gentiles, que es hacia afuera, había una inscripción. Se dice que había una inscripción en ese lugar, ahí en el mismo muro, había una inscripción. Y esa inscripción decía lo siguiente: ningún extranjero puede entrar en la barricada que rodea el santuario y su recinto. Todo el que sea hallado haciéndolo llevará sobre sí la culpa de su segura muerte. Eso es lo que le pasaba al que intentara entrar a ese lugar y que no fuera
judío, se estaba exponiendo a la muerte, a su segura muerte. Y eso es lo que querían hacer con Pablo. Lo estaban acusando de eso. Y por eso lo querían matar. Y esta pared que está ahí es una pared bien especial porque, bueno, separaba esto, pero es algo que todos también conocemos, que está o hemos escuchado los creyentes de ella. En Efesios capítulo 2, versículo 14. En Efesios 2:14 dice lo siguiente, dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared que separaba el atrio de los gentiles del templo, del otro atrio interior, es la que derribó, podríamos decir, el Señor Jesús por medio de su muerte. Él derribó muchas cosas, pero esa pared de separación hoy día ya no existe para nosotros, para los creyentes, podríamos decir. Y en este contexto es que viene lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Es para que tuviésemos un poco más claro, seguramente lo han estudiado, pero quizá hay alguien que no ha estado en los estudios anteriores para que entendiera un poco de lo que vamos a leer. Y vamos a ir ahí a Hechos 21:37 entonces. El libro de los Hechos, capítulo 21, a partir del versículo 37, vamos a leer y después vamos a saltar al 22 del 1 al 5. Dice así entonces Hechos 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y después sigue, lástima que no podemos seguir, porque hasta ahí me dijeron que tenía que llegar. Ustedes van a seguir después y van a ver qué es lo que sigue, pero esperamos que en estos versículos, breves versículos, el Señor nos ayude a sacar el máximo provecho de su palabra para cada uno de nosotros. Aquí vemos entonces que después de todo lo ocurrido que vimos anteriormente, Pablo es introducido en un lugar que es la fortaleza Antonia. Y fue introducido entre gritos. Muera Pablo, muera Pablo. Querían matarlo. La fortaleza Antonia es un edificio que fue construido, se dice que en los tiempos de Nehemías. Que Herodes usó, ese lugar lo usó como vivienda hasta que se construyó su propio palacio ahí en Jerusalén. Y ese
el nombre de Fortaleza Antonia se debe a Marco Antonio, que era un aliado político de Herodes cuando él ascendió al trono. Y este lugar se comunicaba por unas escaleras y llegaba hasta ahí, hasta el atrio, hasta los atrios exteriores, fuera del muro ese que vimos, hasta ahí se comunicaba este lugar con el templo. Entonces vemos que Pablo se dirige al tribuno, podríamos decir al que mandaba más ahí. Si nosotros después vemos en Hechos capítulo 23, quizás después lo van a ver más adelante, Hechos 23, 26 dice que este hombre se llamaba Claudio Lisias, era Claudio. Claudio se llamaba este hombre, este tribuno. Y Pablo le dice en nuestro idioma o algunas traducciones diferentes, algunas versiones de la Biblia dicen que él dijo, ¿puedo hablar con usted? Se lo dijo en un tono muy amable. ¿Puedo hablar con usted? Y este hombre se extrañó, podríamos decir de alguna forma, que le preguntó, ¿hablas griego? ¿Hablas griego? Pablo, por supuesto, lo hablaba. Y después le pregunta, pero ¿acaso no eras tú ese egipcio que encabezó una rebelión hace tiempo? Y hizo todo eso. Bueno, en realidad es una rebelión que hubo eh, con algunos hombres que fueron llevados al desierto, le dice estos 4.000 sicarios, 4.000 asesinos, y hay una referencia a esto en un libro de Josefo, de Flavio Josefo, de la guerra de los judíos, y dice así, con respecto a esto, dice, pero mayor daño causó a todos los judíos un falso profeta egipcio, un mago que se hacía creer tener dones de profeta, consiguió reunir en torno a él casi 30.000 hombres, engañándolos con vanidades, y los llevó al desierto con él, al monte que se llama de los Olivos. Se propuso ir contra Jerusalén y echar la guarnición romana, y hacerse señor del pueblo junto a los que le acompañaban. Viendo esto, Félix proveyó el ataque saliendo al encuentro con gente, soldados muy armados y en orden. Le ayudaron toda la muchedumbre de judíos. Entrando en combate, el egipcio huyó con algunos de sus compinches. Muchos otros fueron muertos y otros apresados. Los demás se volvieron a sus tierras. Y ahí está la referencia de dónde está, por si alguien después la quiere saber. Bueno, ahí dice Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, escribió que eran 30.000. En realidad se dice que eran 30.000 personas que lo siguieron, pero que los sicarios eran 4.000. Los sicarios, y la palabra ahí significa hombres con dagas, que iban con él. Entonces a Pablo, y esto dicen que ocurrió más o menos el año 54 después eh, de Cristo. Entonces, este hombre, el tribuno, pensaba que Pablo era ese hombre, el egipcio revolucionario. Y, pero no era, se dio cuenta que no era. La gente lo había acusado a Pablo anteriormente apresuradamente, habían pensado que él, dijeron, no, él seguramente metió gente, no sabían, no tenían pruebas que él había metido gente dentro del atrio donde no podían entrar los gentiles, pero la gente sacó conclusiones apresuradas. Ahora, el tribuno estaba sacando también conclusiones apresuradas acerca de Pablo, pensando que era el griego de la rebelión. Y esto me hacía pensar en cuántas veces quizás de nosotros alguien puede decir, ¿sabe qué? En esto me parezco a Pablo. Han sacado, a veces han hablado mal de mí, han sacado conclusiones erradas, han dicho cosas que no tienen que decir. ¿Sabe qué? Si son cosas que tienen que ver con la obra de Dios y no son falsas, no son verdaderas, no se eche a morir, no piense que está mal. Piense que también lo hicieron con Pablo. Pero ¿sabe qué? También lo hicieron con el Señor Jesús. El Señor Jesús también hablaron de él, hablaron cosas malas.
porque él decía que era Dios. Él decía que era el Mesías. Pablo también, por hablar acerca del Señor Jesús, sufrió mucho. Desde el principio tuvo que arrancarse. Desde el principio Pablo tuvo, una vez lo descolgaron por una cesta, ¿cierto? Y tuvo que arrancar. Y después cuando llegó donde los discípulos, y los discípulos no le creían, pensaron que él venía para tomarlos presos. A veces nos pasan estas cosas a nosotros y hablan de nosotros sin motivo. Dejemos todas estas cosas en las manos de Dios. Pidámosle a Dios la ayuda, pero dejémosla en las manos de Él. Él sabe mejor, Él conoce mejor todas las cosas. Y aquí vemos que Pablo se identifica como un ciudadano. Él dice, soy un judío de Tarso. Y recalca y dice una ciudad no insignificante. Y nosotros si conociéramos un poco de Tarso, del Tarso de ese tiempo, Tarso era uno de los 3 centros intelectuales de la época, junto con Atenas y junto con Alejandría. Entonces él le pide permiso a este hombre, a Claudio Lisias, para hablar al tribuno. Y él, viendo que Pablo hablaba y que le dijo todas esas cosas, se lo permitió. Entonces Pablo, ¿qué hace? Levanta la mano para poder hablar, ¿cierto? La gente hace silencio. Y Pablo les habla en el idioma de ellos. Algunos dicen que Pablo les habló en arameo. Ese era el idioma que se hablaba, que hablaba Jesús, que hablaban los discípulos en ese tiempo. Les habló en arameo. Y les dice, hermanos y padres, permítanme defenderme. Y Pablo era muy astuto en su forma de actuar y después vamos a ver un poco más de eso. Pero él siempre era astuto, utilizaba su inteligencia, ocupaba todo lo que él tenía. Y al oír esta forma en que él se estaba dirigiendo y además en su propia lengua, todos hicieron silencio, guardaron más silencio, ahí lo recalca, guardaron más silencio. Pablo tenía a la gente expectante, a todos escuchando lo que él iba a decir. Él iba a hablar de su testimonio. Qué importante es que nosotros podamos hablar a veces de nuestro testimonio. A veces nosotros nos piden hablar, nos piden compartir algo. Hermano, cuando uno está recién comenzando, a veces le dicen, tú podrías compartir algo. Y uno dice, ¿qué voy a hablar? Quizá alguien aquí, Alberto o Mario, le han pedido a alguien, a alguno de los chicos más jóvenes, y dice, ¿podrías tú compartir algo? ¿Y qué voy a hablar? ¿Sabes qué? Si tú hablas de lo que Dios hizo contigo y muestras al Señor de la cruz que perdona los pecados y le dice a la gente que es un pecador, pero que tiene que arrepentirse y que el Señor murió en la cruz por ti, tú puedes hablar y le puedes hablar a todas las personas. No tienes que elaborar un mensaje muy estructurado. Al principio a uno le cuesta, pero después lo van ayudando y uno va aprendiendo con el tiempo. Pero tú puedes hablar. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, le puedes hablar a otra persona. Los hermanos predican en la iglesia, por supuesto, las hermanas no, cuando están los varones, pero cualquiera puede compartir lo que Dios hizo con él. Y después Pablo sigue mostrando sus credenciales. Él dice, soy judío, como ustedes. Soy oriundo de Tarso. Y como dijimos, era una ciudad principal. Tarso era una ciudad principal ahí en el Mediterráneo. Hasta ahí llegaba una carretera que venía del otro lado de Asia Menor. Y dice, fui criado aquí en Jerusalén, la capital. O sea, tenía un currículum muy vasto, extenso y bueno. Quizá ahí en Argentina alguien diría, mire, yo soy argentino, nacido en Santiago del Estero, aquí hay algunos de Santiago del Estero, nacido en Santiago del Estero, la madre de las ciudades, sí, porque fue la primera ciudad de Argentina, ¿cierto? Donde llegaron los españoles y después se repartieron para todos lados. Nacido en Santiago del Estero, la madre de las ciudades, que tiene el mismo nombre del Estadio Único ahí donde Alberto se sacó fotos, ¿cierto? Eso. Criado en Buenos Aires, en la capital.
y estudié en la Universidad de Buenos Aires, no cualquier cosa. O alguno podría decir, estudié en el Müller y Marito era mi profesor, ¿cierto? Porque aquí dice instruido por Gamaliel. Gamaliel era un maestro judío de la ley de Moisés, no era cualquier persona, ¿cierto? Mire lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 34. Dice así, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y después sigue diciendo otras cosas. No era cualquier persona este Gamaliel. Era un doctor de la ley y era venerado por todo el pueblo. O sea, el haber estudiado con Gamaliel no era cualquier cosa. ¿Ah? Era como que alguien diga, oye, que eres bueno para el fútbol, sí, es que Marito me enseñó. ¿Ah? Aprendí ahí en la cancha de Independiente, no en cualquier lugar. ¿Ah? Gamaliel era una persona importante. Y Pablo, y con esto quería compartir algo más, en Filipenses 3, 5 y 6 dice otra cosa. Miren lo que dice, hablando de él mismo, no aquí, pero también Pablo esto lo usaba siempre, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo siempre buscaba estas cosas, identificarse, buscaba hablar, buscaba decir su testimonio, buscaba su currículum también. Y de acuerdo a lo que le convenía lo utilizaba. Eso es bien importante, ¿eh? De acuerdo a lo que le convenía lo utilizaba, porque más adelante, unos versículos más adelante, en el 22, 25, dice otra cosa. Y en el 22, 25 y de ahí para adelante dice varias más. Y lo dice, lo repite. Dice, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, él estaba diciendo que era judío y un poquito más adelante estaba diciendo que era romano porque también tenía la nacionalidad romana. Entonces, él ocupaba todo lo que tenía a su mano, todo lo que tenía a su disposición. ¿Para qué? ¿Para él? ¿Para su beneficio personal? ¿Para sacar un provecho personal? No. Él sabía y tenía claro en su mente, por lo que vimos al principio, antes de comenzar la lectura, que él tenía un propósito claro. Él sabía el propósito que tenía de ir a Jerusalén, que lo iban a atrapar, que lo iban a tomar prisionero, todo, pero él sabía que tenía que predicar el Evangelio, tenía que hablar de la palabra de Dios donde fuera. Y todas estas cosas que él dice, las sacó a relucir en ese momento, podríamos decir, para poder hablarle mejor a la gente. A los judíos les dijo, yo soy judío, yo soy, y se identificó con ellos. Yo soy uno más de ustedes. Y miren, todo esto he hecho yo. Y ahí lo escucharon. Cuando iba donde los romanos, le decía, yo también soy romano. Y ahí lo escuchaban con mayor atención. Él siempre estaba buscando sacar provecho, pero no un provecho personal, un provecho en beneficio de la obra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usamos todo lo que tenemos en beneficio de la obra de Dios? Todas las cosas que están a nuestra mano utilizar, ¿las usamos para el beneficio de la obra de Dios? Pablo lo hacía. Y nosotros también podemos hacerlo. Tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado, los creyentes. Por lo menos tenemos uno ahí en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Podemos ver cuáles son nuestros dones. ¿Sabemos cuáles son nuestros dones espirituales?
esas capacidades sobrenaturales que Dios me ha dado para beneficio de su obra? No, es que yo no sé, no sé en qué puedo servir. Pero hermano, si estás sentado, y ahora en el Zoom pasamos mucho más sentados, no vas a saber cuáles son tus dones espirituales porque no te va a caer un rayo del cielo y te va a decir, hermano, este es tu don. Tú tienes que servir. Tienes que preguntarle a tus ancianos, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿Sabes qué? Seguramente los otros se van a dar cuenta antes que ti para que eres bueno. ¿Cuál es tu don? Pero tienes que servir. Y si tú estás sirviendo, ahí te vas a dar cuenta. Es como un futbolista. Si un futbolista está sentado en la banca o nos dice, no, es que yo no sé si soy bueno, nunca vas a ver si es bueno. Y si está y se pone eh, a jugar en el arco, por ejemplo, de portero, y le hacen 10 goles, y después sale a jugar adelante y esos 10 goles los hace él, tiene que jugar adelante. Esos son los dones espirituales, pero tú tienes que servir para saber cuál es tu don y Dios te va a ir mostrando. Y ojo, que los dones espirituales, no vamos a estudiar los dones, pero los dones espirituales no es lo que a mí más me gusta hacer. Puede ser, pero no necesariamente. Sino es donde yo soy más efectivo en la iglesia, en la obra de Dios. Porque puede alguien que le diga, no, es que a mí me gusta, yo tengo este don para enseñar, pero a lo mejor la gente no me entiende. Y yo tengo otro don y otro, y lo ocupo de otra forma, trabajo de otra forma, y sí me resulta, y soy más efectivo. Donde yo soy más efectivo, por ahí va mi don. Entonces tienes que ocupar todo lo que tienes a tu disposición para la obra de Dios. Los dones, los talentos naturales, también los ocupas para la obra. Y es importante ocuparlos para la obra. Si tú eres, aquí tenemos algunos que son buenos para la música, son buenos para cantar. Roxy es excelente para cantar. Tienes que ocuparlo. Nosotros no podemos decir, sí, tiene buena voz y no lo ocupa para el Señor, lo ocupa en otros lados. Pero no lo ocupa para la obra de Dios. Hay hermanos que se dedican al canto, por ejemplo. Hay algunos que se han dedicado profesionalmente. Y es bueno ocuparlo para la obra de Dios. Los conocimientos que tú has aprendido a través del tiempo, por tus estudios, en la escuela, no sé, terciaria o en la universidad, todas las cosas que sepas hacer, cualquier cosa, ponerlo a los pies del Señor para el beneficio de la obra de Él. Todo lo que tú puedas haber aprendido. Algo que a veces cuesta más, los bienes adquiridos, los bienes que tú tienes, los pones también a los pies del Señor. Yo sé que muchos de ustedes han puesto sus bienes adquiridos a los pies del Señor, ¿cierto? Cuando van en los viajes, estos que hicieron, imagínense, un viaje de 1100 kilómetros que hicieron al norte. Porque esa es la distancia, ¿cierto? 1100 kilómetros más o menos que haya. Yo sé que muchos pusieron sus bienes adquiridos a disposición de la obra, ¿cierto? A veces en las iglesias tenemos muchas cosas, pero dicen, el piano no, el piano es de tal hermano, y esto no, esto es del otro hermano, y la guitarra es de él, y el bajo no, el bajo es de él. Pero lo ponemos a los pies del Señor. Y si uno dice, no, no quiero poner porque si después se me echa a perder, ¿sabe qué? A mí se me han echado a perder no sé cuántos computadores y un montón de cosas, y todavía tengo. Todavía los tengo. Y llegan, no, yo no sé de a dónde llegan, pero llegan. Así que es importante que nuestros bienes también adquiridos los pongamos a los pies del Señor. Y por supuesto las experiencias que nosotros hemos vivido. Pero ¿cómo las experiencias siguen? A veces tenemos buenas experiencias y a veces hemos tenido malas experiencias. A veces hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida.
A veces hay cosas que son duras que hemos pasado en la vida. Pero eso también lo podemos poner a los pies del Señor, porque si nosotros pasamos, vamos a poder hablar mejor a otro cuando alguien pase por eso. Todas las cosas, toda nuestra vida, tenemos que ponerla a los pies del Señor para el beneficio de su obra. Y eso es lo que hacía Pablo. Él se aprovechaba de todas estas cosas, pero no para el beneficio personal. Lo hacía para el beneficio de la obra de Dios. Y también les dijo ahí, soy celoso de la ley, como ustedes. Y al decirles eso, les puso un tremendo peso encima, porque yo sé que alguno puede haber sido dicho, yo no soy tan celoso de la ley. Pero le dijo, como ustedes, soy celoso de la ley, como ustedes. Entonces se puso a la altura de ellos. Nadie le podía decir nada. Después van a estudiar seguramente que a Pablo después lo aplaudieron. Salió aplaudido después de querer ser muerto. Que lo querían matar. Pero así es. Seguimos adelante. Se nos va a acabar el tiempo. No, todavía queda. Después Pablo empieza ya en los versículos 4 y 5 del capítulo 22 a contar su testimonio. El testimonio está ahí en Hechos capítulo 9, está aquí en el 22 y después también está en el 26. Está el relato de la conversión de Saulo, podríamos decir, que después pasó a ser Pablo. Y él se declara perseguidor de la iglesia. Él perseguía, dice, yo perseguía a la iglesia, tomaba prisioneros a los seguidores de Cristo, incluso los llevaba hasta la muerte. Los llevaba hasta la muerte. Y cuando nosotros decimos que Pablo llevaba a la gente a la muerte, a los cristianos, nos acordamos de uno que se dice que fue el primer mártir, que está ahí en Hechos capítulo 7, versículo 58, cuando dice así, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era ese? Esteban. Esteban fue muerto, fue apedreado. Y los testigos pusieron a los pies de Saulo las ropas de Esteban. Y Saulo estaba ahí, Pablo estaba ahí. Yo creo que él pensaba en esas cosas. Y en el versículo 5, lo que dice después, en el versículo 5 sigue hablando acerca del testimonio, de lo que él hacía antiguamente, a lo que él se dedicaba. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos. Mire lo que dice Hechos 9, 1 y 2, donde se relata el primer relato de la conversión de Saulo, y lo voy a mostrar en la NTV para que se aparezca un poquito más claro. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Eso es lo que hacía Pablo. A eso se dedicaba. Él, que decía que era celoso de Dios, se dedicaba a eso que tenemos aquí. Amenazar a los cristianos. Pedía cartas, ansioso por matar a los seguidores del Señor. Iba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se las daba. Qué triste todo eso que él hacía. Y que era apoyado por mucha gente.
que decía ser celosa de las cosas de Dios. Pedía y le daban la colaboración. Él arrestaba a los seguidores del camino, como se dice ahí, a los que seguían a Cristo, con la sola intención de llevarlos prisioneros. ¿Cuántos de ellos habrán muerto? Muchos piensan que, y he escuchado este pensamiento muchas veces, que eh, los hechos que hizo Saulo, todo esto que estamos viendo de perseguir a la iglesia, de llevarlos presos, de matar a muchos quizás, persiguieron en su pensamiento a Pablo por el resto de su vida. Por eso actuaba así. Eh, y puede ser. En Lucas capítulo 7 tenemos un relato de Jesús cuando estaba ahí en la casa de Simón el leproso. Y ahí viene la mujer que con lágrimas enjuaga sus pies y con su cabello y todo eso, y con un frasco de perfume de alabastro viene y lo vierte sobre sus pies. Y este hombre piensa, eh, si supiera, si este hombre realmente fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y ahí el Señor le hace esta pregunta a Simón y le pregunta acerca de los dos deudores, si a uno debe 500 y uno debe 50, y a los dos se le perdona. ¿Cuál de ellos amará más a su Señor? Y él le dice, el que perdonó más. Entonces el Señor le dice, rectamente has juzgado. Y esto me hacía pensar en la vida de Pablo y me hace pensar en la vida de Pablo. Él debe haber pensado que el Señor me perdonó tanto, tanto, yo tanto perseguí a los seguidores de él. Algunos murieron como Esteban, pero el Señor me perdonó y me perdonó todo. Seguramente alguien, aquí algunos somos pecadores y alguien puede decir, pero yo no soy tan pecador como Pablo. Pero yo creo que, si bien es cierto, como dice aquí, que al que más le perdonó, más ama, yo creo que el Señor a todos nos perdonó. Y si me perdonó, simplemente por el hecho de yo sentirme que antes era un pecador y que hice cosas malas contra Él, yo creo que debería ser suficiente para que nosotros queramos servirle de la mejor forma el resto de nuestros días, todos los días, hasta que el Señor nos permita estar aquí en la tierra. ¿No sería suficiente que nos sintamos pecadores para dar todo de nosotros a Él? Como dijimos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestros bienes, nuestras experiencias, toda nuestra vida ponerla a los pies de Él, por el solo hecho que éramos pecadores. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé ese amor y que nos dé esas ganas de servirle cada día y poner todo a los pies de Él. ¿Sabe qué? Nosotros cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Es cierto que uno le gusta vivir bien y no está malo que quiera vivir bien, que quiera tener algo de comodidad, pero ¿hasta dónde es el punto? ¿Hasta dónde? Yo no sé cómo está en Argentina, y aquí en Chile también está mal la cosa, pero a veces se ve como creyentes que fueran a pasar su eternidad en la tierra. El Señor dio todo por nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros para Él? Cualquier cosa que demos es poco. Démosle al Señor lo que realmente se merece. ¿Y qué es lo que merece Él? Merece todo. El Señor no merece menos.
Mi papá siempre decía, no le dé el segundo lugar a Dios en su vida porque Él no lo merece y no lo va a tomar. Él merece el primer lugar, el segundo no. Y eso es lo que Él merece. Y este pasaje de Pablo que ponía Él todas estas cosas a los pies del Señor para beneficio de la obra, no personal, nos enseña también eso. Quizá hay alguien que aquí el Señor no le ha perdonado su pecado todavía. No espere más. No espere más. Quizá alguien está esperando y está diciendo, no, es que yo voy a esperar un tiempo, todavía no estoy muy convencido, muy convencida. Pero ya voy a creer en el Señor, ya voy a pedir perdón por mi pecado. ¿Sabe qué? Usted no sabe cuánto tiempo de vida le queda. No sabe. Yo siempre que voy al cementerio me pongo a mirar las lápidas y veo fecha de nacimiento, fecha de muerte. He encontrado gente de cerca de 100 años, pero he encontrado jóvenes de 15, he encontrado de 10, he encontrado bebés, pero jóvenes de 20, 25, 30, 40, 50, 60, de todas las edades. Uno sabe cuándo va a morir. Y uno incluso antes de morir puede ir al cementerio y si se compra su espacio puede poner en la lápida su fecha de nacimiento, pero la fecha de muerte no la puede poner porque no sabe. Puede llegar en cualquier momento. Y si usted no ha creído en el Señor Jesús como Salvador, no le ha pedido perdón por su pecado, se va a condenar. Porque la Biblia dice que hay condenación. Que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso no está diciendo que el que no cree se va a perder. El que en él cree, dice después, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no cree ya está condenado, no tiene que hacer nada para condenarse, ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted tiene que creer y creer ahora y pedirle perdón por su pecado. Crea que el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarle. Y Él lo va a hacer, le va a salvar inmediatamente. El infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente el que no cree va allá también. Que no lo sorprenda la muerte y vaya a despertar en condenación, como despertó ese hombre rico. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gracias, hermanos. Vamos a orar antes de terminar. Gracias te damos, Padre, por este tiempo precioso que podemos disfrutar con los hermanos. Gracias por tu palabra también. Oh Dios, ayúdanos a que podamos ocupar todo lo que tú nos has dado para el beneficio de tu obra. Queremos que tú nos ayudes, Padre. Gracias porque en tu palabra tenemos múltiples ejemplos de personas que dieron todo por ti. Nosotros no merecemos dar menos, aunque no somos quizás como ellos, no nos consideramos como ellos, pero tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, y tenemos el mismo poder también, el poder que operó en Cristo levantándole de los muertos. Padre, ayúdanos, dirígenos en todo, y te pido por las personas que están acá, que aún no han creído en el Señor Jesús, que no han pedido perdón por su pecado, que no esperen más, y que se entreguen ahora a ti, que digan, Dios, soy un pecador, soy una pecadora, he hecho cosas malas, me arrepiento de mi pecado, sálvame, límpiame, quiero ser un hijo, una hija tuya. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y te agradecemos por poder estar juntos. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.